Aquí está el detalle que nadie dentro de ese palacio quería que se filtrara. Charles no convocó una reunión familiar. No llamó a sus asesores más cercanos para mantener una conversación tranquila y medida sobre el futuro de algunas de las posesiones más sagradas de la monarquía. Firmó una orden de emergencia en plena noche, completamente solo, con un abogado sacado de la cama y llevado a toda prisa a través de las puertas del palacio. Y cuando salió el sol, Catherine tenía la autoridad legal exclusiva sobre las joyas de la corona del Reino Unido. No autoridad compartida, no un título ceremonial. Autoridad exclusiva. Y las dos personas que uno esperaría encontrar en aquella habitación, su propia esposa y su propio hijo, estaban muy lejos de allí. Así no es como una familia transmite sus posesiones más preciadas. Así es como un hombre protege una decisión de las personas que tiene más cerca. Empecemos por el principio, porque es ahí donde toda esta historia empieza a parecer extraña. Ocurrió durante lo que debería haber sido una noche completamente normal, una recepción formal dentro del Palacio de Buckingham con varios dignatarios extranjeros y la habitual y silenciosa coreografía de la hospitalidad real. Charles recorría la sala como siempre, sereno, controlado, proyectando la imagen de un monarca que permanece firme, bajo una presión que el público nunca debería llegar a ver. Y entonces, sin previo aviso, cayó al suelo. Justo allí, delante de invitados que habían viajado desde distintos lugares del mundo para estrecharle la mano. Lo que ocurrió durante los segundos posteriores es donde la historia comienza a dividirse en diferentes versiones. La seguridad del palacio actuó con una rapidez que sorprendió incluso a quienes trabajan allí a tiempo completo, confiscando teléfonos antes de que una sola imagen pudiera salir de aquellas paredes, según los informes. Los invitados fueron conducidos discretamente por pasillos laterales que la mayoría ni siquiera sabía que existían. El personal médico llegó por una entrada que no aparece en ningún plano público del edificio. Y cuando finalmente Charles fue instalado en sus aposentos privados, el reloj ya había pasado de medianoche. Todo lo que se le dijo detrás de aquella puerta jamás llegó a un micrófono. Nunca apareció en ningún comunicado. Simplemente desapareció dentro de la maquinaria del secreto palaciego, como tantas otras cuestiones reales de esta familia. Aquí es donde la cronología se vuelve realmente extraña, y una vez que lo ves, resulta imposible dejar de verlo. Semanas después de aquel colapso, Charles apareció en un mensaje de vídeo cuidadosamente iluminado, en el que decía al público que su calendario de tratamiento podría reducirse durante el año siguiente. A primera vista, aquello sonaba a alivio, como si finalmente hubiera superado el momento más difícil. Los titulares prácticamente se escribieron solos, pero, según personas que supuestamente conocían lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las puertas del palacio durante aquella misma semana, su equipo médico le había comunicado algo completamente diferente en privado. Un segundo indicador de su estado había cambiado, y no en la dirección que nadie deseaba. Estaba avanzando más rápido de lo que sus médicos habían previsto, y la palabra reducido, que escuchó el público, estaba haciendo un enorme trabajo silencioso y cuidadosamente calculado para ocultar aquello. Así que había dos historias sucediendo al mismo tiempo. La versión pública, construida alrededor de una única palabra suave y esperanzadora, y la versión privada, en la que su propio equipo médico supuestamente le estaba instando a prepararse para una aceleración, no para una mejoría. Alguien tomó la decisión deliberada de mantener esa segunda versión encerrada lejos del mundo. Y esa verdad enterrada es el verdadero motor de todo lo que ocurrió después. Porque si acabas de escuchar, en privado, dentro de una habitación fría, de boca de personas que conocen tu cuerpo mejor que tú mismo, que quizá tu tiempo se está agotando más rápido de lo que cualquiera a tu alrededor comprende, no empiezas a pensar en calendarios y comités. Empiezas a pensar en qué ocurrirá cuando ya no estés, y en si las cosas que más te importan sobrevivirán después de ti. Su secretario privado supuestamente le pidió que durmiera sobre ello, que esperara hasta la mañana, cuando las cabezas estuvieran más frías y los procedimientos fueran más claros.
Charles dijo que no. Fuera lo que fuese que aquellos médicos le habían dicho en aquella habitación, despertó algo en él que no estaba dispuesto a esperar ni una hora más. El propio abogado del palacio fue sacado de la cama después de medianoche, trasladado por las calles vacías de Londres y llevado hasta allí para presenciar una firma legal que, en circunstancias normales, habría requerido meses de redacción, revisión y negociación discreta. En lugar de eso, ocurrió en una sola habitación, durante una única sesión, mientras el resto del palacio dormía ajeno a lo que podría terminar siendo una de las noches más trascendentales de este reinado. Antes de continuar, si eres de las personas a las que les gusta descubrir qué ocurre realmente detrás de las paredes del palacio, suscríbete para no perderte la próxima parte, porque todavía queda mucho por contar, y esta historia continúa desarrollándose en tiempo real. Hablemos de William por un momento, porque su ausencia de aquella habitación plantea preguntas que no desaparecen simplemente diciendo que su padre decidió no llamarlo. William no estaba de viaje aquella noche. No estaba incomunicado. Según personas familiarizadas con su agenda, se encontraba a menos de 1 milla de distancia, en el Palacio de Kensington, despierto, mientras su padre firmaba un documento que otorgaba autoridad exclusiva sobre una de las herencias más importantes vinculadas a la corona que él algún día está destinado a llevar. Piénsalo. El futuro rey de Inglaterra estaba supuestamente a poca distancia a pie de la habitación donde el legado de su propia familia estaba siendo reescrito permanentemente, y nadie consideró necesario hacerlo entrar. Oh, de manera aún más inquietante, alguien decidió específicamente que no debía ser llamado. Cuando finalmente informaron a William a la mañana siguiente, según versiones de personas cercanas a la familia, su reacción no fue de enfado. Fue algo más silencioso y, en ciertos aspectos, más preocupante. Supuestamente hizo una sola pregunta: ¿por qué Catherine y no los dos juntos? Según esas mismas versiones, nadie en aquella habitación tuvo una respuesta que lo satisficiera. Cuando Charles fue preguntado con delicadeza por su hijo durante los días siguientes, aparentemente dio una explicación similar a la que había dado a Camilla, que aquello debía ser decidido por una sola persona, de manera clara, sin negociaciones y sin la complejidad añadida de una propiedad conjunta entre un futuro rey y su esposa. Pero esa explicación, si es correcta, plantea por sí sola una pregunta incómoda. Si Charles realmente consideraba demasiado complicada la administración conjunta, ¿por qué entregársela exclusivamente a Catherine en lugar de a William, la persona que constitucionalmente se encuentra en la línea directa de sucesión? Historiadores de la realeza han señalado que, en circunstancias normales, un activo de semejante importancia tendería a dirigirse hacia el heredero aparente, no hacia la esposa del heredero. El hecho de que no haya ocurrido así sugiere una de dos cosas. O bien se trata de un enorme y calculado voto de confianza específicamente hacia Catherine, o bien existe algo completamente diferente, un juicio privado sobre William que nadie fuera de ese círculo íntimo ha estado dispuesto a pronunciar en voz alta. Esa pregunta no ha desaparecido. De hecho, según personas que se mueven en círculos sociales relacionados con la familia real, es la pregunta a la que los asesores principales continúan regresando cada vez que el asunto surge en privado. ¿Por qué no William? ¿Por qué no los dos? ¿Por qué, específicamente, solo ella? Algunos han planteado la teoría de que Charles simplemente confía más en el criterio de Catherine en asuntos culturales y relacionados con la imagen pública que en el de William, dada la constancia con la que ella ha demostrado tener un instinto especial para saber qué conecta con el público y qué no. Otros han sugerido algo más frío: que Charles podría tener preocupaciones sobre el temperamento de William bajo presión que nunca han sido discutidas públicamente, preocupaciones que le hicieron mostrarse reacio a entregar esa autoridad concreta a su hijo sin un intermediario. Ninguna de las dos teorías ha sido confirmada. Ambas continúan circulando exactamente de la forma discreta y anónima que suele definir cómo se mueve la información dentro de ese palacio.
Y hasta que alguien de esa familia rompa directamente el silencio, la distancia entre lo que se dijo y lo que realmente se quiso decir seguirá llenándose de especulaciones, porque el palacio no ha dado al público nada suficientemente sólido como para sustituirlas. Ahora viene el detalle que convierte todo esto de extraño en algo mucho más inquietante. Según unas notas que supuestamente conservó el abogado presente aquella noche, Charles fue preguntado 2 veces, mencionando sus nombres, si quería que Camilla o William fueran llamados a la habitación antes de firmar. 2 veces dijo que no. Esto no fue confusión. No fue un hombre demasiado apresurado para pensar con claridad. Tuvo todas las oportunidades de coger un teléfono y llamar a cualquiera de los dos, y decidió deliberadamente no hacerlo. Cerró la puerta a las 2 personas que posiblemente tenían más interés personal en lo que estaba a punto de hacer, justo en el momento en que el futuro de su familia estaba siendo reescrito con tinta. Entonces, ¿por qué un rey, en lo que podría haber sido una de sus últimas noches de lucidez, decidiría deliberadamente dejar fuera a su esposa y a su heredero? La respuesta incómoda, y probablemente la más honesta, es que no quería a nadie en aquella habitación que pudiera intentar coger la pluma. A nadie que pudiera pedirle que se detuviera. A nadie que pudiera intentar introducir sus propios intereses en aquella página antes de que la tinta se secara. Aquello no era un rey invitando a su familia a participar en una decisión. Era un rey asegurándose de que su familia no pudiera interponerse en una. Y así fue como firmó. La orden de emergencia de tutela que transfería el control exclusivo de las joyas de la corona a Catherine, con efecto inmediato. Sin autoridad compartida. Sin comité de supervisión. Sin nada que suavizara los límites. Según alguien presente en la habitación aquella noche, cuando la pluma finalmente se separó del papel, Charles pronunció exactamente 3 palabras. Está hecho. No hubo suspiro de alivio. Ninguna emoción en su voz. Solo una frase plana y vacía, procedente de un hombre que aparentemente llevaba mucho tiempo cargando con aquella decisión, mucho más de lo que cualquiera a su alrededor comprendía, y que finalmente decidió dejarla caer a medianoche, sin importar lo que pudiera costarles a las personas que lo querían. Algunos probablemente se estarán preguntando si un rey puede hacer algo así legalmente, en plena noche, sin consultar al Parlamento ni a nadie más. Y la respuesta, incómodamente, es sí. La monarquía británica todavía opera bajo algo conocido como la prerrogativa real, un conjunto de poderes que otorga al monarca reinante una amplia autoridad personal sobre asuntos directamente vinculados a la corona, sin exigir aprobación parlamentaria. Las joyas de la corona entrarían dentro de ese ámbito. Legalmente, lo que Charles hizo estaría completamente dentro de sus competencias. No necesitaba permiso. No hubo votación. Nada se interpuso en su camino, salvo su propia conciencia, si es que llegó a consultarla. Lo que hizo que todo resultara tan impactante no fue su legalidad, fue la velocidad. Las decisiones de esta magnitud dentro de la familia real suelen prolongarse durante años, negociándose discretamente a puerta cerrada y suavizándose una y otra vez para evitar que alguien termine completamente desprevenido. Charles comprimió todo ese proceso de deliberación en una única firma de medianoche. Y esa compresión, por sí sola, dice mucho sobre cuánto tiempo cree realmente que le queda. Vale la pena detenerse aquí y comprender exactamente por todo lo que ya han pasado estos tesoros, porque eso pone el peso de esta decisión en una perspectiva completamente diferente. Las joyas de la corona de Inglaterra fueron destruidas una vez de manera deliberada. Fueron fundidas y despojadas de su oro en un intento calculado de borrar completamente la monarquía de la existencia. Y aún así, de alguna manera, la tradición logró regresar desde la nada. Sobrevivieron al robo dentro de la Torre de Londres, a manos de un hombre que pasó meses ganándose la confianza del mismo guardián encargado de protegerlas, antes de traicionarlo por completo. Sobrevivieron a 2 guerras mundiales.
sobrevivieron al lento y doloroso colapso de un imperio construido sobre la riqueza que representan algunas de sus piedras más controvertidas. Y ahora, después de sobrevivir a siglos de robos, guerras y reinvenciones, su próximo capítulo fue decidido en el estudio privado de un hombre exhausto y asustado, a una hora en la que prácticamente nadie más dentro de aquel edificio tenía idea de que el futuro de toda su familia estaba siendo silenciosamente reescrito a su alrededor. Pero mientras Charles permanecía solo cargando con el peso de lo que acababa de hacer, Camilla estaba a solo unas horas de descubrir que, a los ojos de su propio marido, nunca había pertenecido realmente a nada de aquello. No se enteró por Charles. Lo supo por un miembro del personal, horas después de que la firma ya se hubiera secado. Se lo comunicaron con ese tono breve y cuidadoso que utilizan las personas cuando saben que las palabras que están a punto de pronunciar van a provocar una explosión. Y, según personas cercanas, Camilla ya se dirigía hacia el estudio de Charles antes incluso de que aquella frase terminara de ser pronunciada. Aquí es donde las cosas se vuelven todavía más complicadas. En medio de su furia, Camilla aparentemente no cerró completamente la puerta del estudio detrás de ella, y un miembro del personal que se encontraba cerca supuestamente escuchó todo lo que ocurrió después. Camilla le dijo a Charles, de manera directa, que la había convertido en alguien irrelevante mientras ella todavía estaba allí, a su lado, como su esposa. Y la respuesta de Charles no fue una disculpa, fue algo mucho más frío. Supuestamente le dijo que la corona nunca había sido algo que una esposa pudiera conservar, que únicamente era algo que se le permitía tomar prestado. Una sola frase. Y con ella destruyó todas las ficciones educadas que esta familia había mantenido durante décadas. No estaba describiéndola como una compañera. La estaba describiendo como una invitada, alguien a quien se le permitía sostener cosas hermosas durante un tiempo, siempre bajo la silenciosa comprensión de que nada de aquello era realmente suyo para conservarlo. Para entender por qué esa frase aparentemente la golpeó tan profundamente, hay que comprender qué significa realmente ser consorte real dentro de la casa de Windsor. Una consorte no hereda el trono. Una consorte no hereda las joyas de la corona. Una consorte únicamente recibe acceso temporal a determinadas piezas para ocasiones específicas, siempre por decisión del monarca reinante y bajo el entendimiento tácito de que, cuando él ya no esté, gran parte de ese acceso desaparecerá con él. Camilla supuestamente conocía esto de una manera distante y abstracta, como las personas conocen verdades incómodas que han aprendido a no mirar directamente. Escucharlo pronunciado frente a ella, en el mismo momento en que se enteraba de que otra mujer acababa de recibir el control legal, permanente y absoluto, sobre aquellos mismos tesoros, aparentemente convirtió aquella antigua verdad abstracta en algo mucho más personal. Y esto tampoco habría sido el primer indicio. Según se cuenta, llevaba años acumulándose. Mucho antes de aquella noche, Camilla había solicitado personalmente un histórico collar de diamantes a la oficina de joyería del palacio para una visita de estado que significaba mucho para ella. Le dijeron que la solicitud necesitaba una revisión adicional. Esa revisión, según personas familiarizadas con el asunto, nunca llegó. Y tampoco hubo ninguna explicación. Simplemente desapareció dentro del mismo silencio, cuidadosamente practicado, que esta institución ha perfeccionado durante generaciones. 2 años después, aquel mismo collar supuestamente apareció sobre Catherine durante una cena de estado, sin que Camilla hubiera recibido ningún aviso previo. Se enteró de la misma manera que millones de personas corrientes. Viéndolo en directo por televisión, Camilla nunca se quejó públicamente. Sonrió ante las fotografías. Acudió a los mismos actos. Permaneció junto a Catherine en eventos oficiales como si nada hubiera sucedido. Pero, según personas que han trabajado estrechamente con ella durante años, supuestamente ha mantenido un registro privado y detallado de cada ocasión en la que algo que ella había solicitado discretamente reaparecía posteriormente sobre otra persona.
Por separado, esos episodios podrían parecer insignificantes. Juntos, dibujan el perfil de una mujer que ha pasado años catalogando silenciosamente cada desprecio, mientras mostraba al mundo un rostro sereno e imposible de leer. Ese tipo de resentimiento paciente y enterrado suele ser mucho más peligroso que cualquier explosión pública. Porque nunca desaparece, simplemente se acumula. Y hay más. Un miembro del personal cercano al estudio supuestamente escuchó a Camilla decir que se negaba a ser borrada de dos historias al mismo tiempo. Durante décadas, los observadores de la realeza la han comparado discretamente con Diana, la querida primera esposa cuya sombra ha intentado superar durante toda una vida. Y ahora, según esta versión de los acontecimientos, se encontraba desplazada por segunda vez. Esta vez por una mujer lo suficientemente joven como para ser su propia hija. Una mujer que ni siquiera estaba presente en el edificio cuando la decisión que estaba redefiniendo el legado de su familia fue tomada sin ella. 2 veces relegada. Con décadas de diferencia. Por lo que podría ser, en esencia, la misma razón. En esta interpretación, Camilla siempre acaba siendo la segunda, sin importar cuánto haya trabajado para ser vista como algo más. Charles supuestamente no salió detrás de ella cuando abandonó furiosa la habitación. Se quedó exactamente donde estaba, mirando el documento que acababa de abrir una grieta en su matrimonio. Nadie dentro de aquel palacio sabía, en ese momento, qué pretendía hacer Camilla con la ira que ahora llevaba consigo. Y esa incertidumbre, por sí sola, merece nuestra atención. Porque una mujer que ha soportado desprecio tras desprecio durante años, no simplemente olvida la noche en la que su propio marido supuestamente le dijo que solo había sido una persona que tomaba prestadas las cosas en su propia casa. Lo que ocurra después sigue siendo una pregunta abierta. ¿Camilla absorberá esto como ha absorbido cada desprecio anterior, archivándolo en silencio y continuando sonriendo ante las cámaras? ¿O algo dentro de ella finalmente ha llegado a su límite? Personas cercanas a la familia supuestamente la describieron durante los días siguientes como inusualmente retraída, cancelando varios compromisos menores a los que normalmente nunca faltaría, y negándose a comentar cuando los periodistas preguntaron directamente por el nuevo papel ampliado de Catherine. En una familia construida casi por completo alrededor de apariciones públicas cuidadosamente controladas, un silencio así rara vez es simplemente silencio. Normalmente es una decisión que se está tomando discretamente a puerta cerrada. Y mientras Camilla permanecía con el dolor de lo que acababa de descubrir, la mujer que, sin saberlo, acababa de heredar todo aquel conflicto, ya estaba soportando un peso que nadie le había explicado correctamente. Antes de que todo esto se hiciera oficial, Catherine supuestamente miró directamente a los ojos de Charles y le pidió que esperara. No para siempre, le dijo. Solo hasta que las cosas fueran menos dolorosas para las personas más cercanas a él. Charles dijo que no. No habría espera. No importaba cuánto dolor provocara aquella decisión en las personas que se encontraban más cerca de él. Esa negativa, por sí sola, dice mucho sobre lo desesperado que se había vuelto. Para entender por qué Catherine siquiera sentía que tenía derecho a pedirlo, hay que comprender todo lo que ya había soportado para llegar hasta allí. Construyó su camino con sus propias manos, trabajando dentro del modesto negocio de su familia, aprendiendo durante años de esfuerzo poco glamuroso y constante, en lugar de recibirlo todo hecho. Después llegó la enfermedad. También la obligó a retirarse de la vida pública durante meses, mientras las especulaciones sobre su estado se extendían sin control por todos los rincones de Internet. Luchó silenciosamente para regresar, sin quejarse, y reconstruyó poco a poco su posición pública, hasta encontrarse junto a un rey visiblemente debilitado frente a todo el mundo, con todos los presentes comprendiendo perfectamente lo que su presencia allí pretendía transmitir. Ya había ganado una batalla que nadie esperaba que pudiera superar. Ahora, le habían entregado otra, y esta vez
No hay una línea de meta clara a la vista. Además de todo lo demás, Catherine ha conseguido algo que casi nadie más dentro de esta familia ha logrado. Ha conseguido que piezas de la historia real, antiguas y casi olvidadas, vuelvan a sentirse vivas para una generación que pasa de largo ante casi todo lo demás sin detenerse. Joyas que permanecieron guardadas durante años han aparecido sobre ella exactamente en el momento cultural adecuado, y el público no ha podido dejar de hablar de ellas. Los observadores de la realeza llevan años señalando este patrón, describiéndolo como algo parecido a un instinto. Un raro talento para devolver relevancia a objetos que la historia estaba a punto de enterrar para siempre. Y ese instinto, según personas cercanas a la situación, es precisamente la razón por la que Charles confió en ella. Incluso mientras destruía su propio matrimonio en el proceso, no estaba simplemente protegiendo objetos físicos. Estaba apostando el futuro de toda la institución por la única persona que creía capaz de llevarla hacia adelante sin permitir que cayera en la irrelevancia. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Catherine está sosteniendo ahora? Esto no es un título ceremonial, ni una oportunidad para una fotografía. Las joyas de la corona de la monarquía están ahora bajo su nombre en exclusiva. La corona imperial del Estado se encuentra en el centro de todo ello, cubierta de diamantes, cuyo valor supera al de los tesoros nacionales de algunos países enteros. La corona de San Eduardo es todavía más sagrada. Es tan valiosa que solo se utiliza en una ocasión extraordinaria, exactamente en el momento en que un nuevo monarca es coronado ante los ojos del mundo. Después está el diamante Cullinan, extraído bajo unas brutales condiciones de minería colonial que costaron la vida a trabajadores cuyos nombres ni siquiera quedaron registrados. Y después está el Koh-i-Noor, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. La historia del Koh-i-Noor no parece un cuento amable sobre una hermosa piedra que pasó de mano en mano con cariño. Parece un historial de sangre. Se dice que algunos de sus antiguos propietarios fueron cegados. Otros fueron torturados hasta entregarlo. Algunos fueron asesinados por rivales lo suficientemente desesperados como para derramar sangre por él. Incluso hoy, más de un país sostiene públicamente que fue robado, no regalado. Tomado durante un periodo histórico que la corona claramente preferiría que el mundo dejara de recordar. Catherine no ha heredado simplemente un objeto bonito para contemplarlo detrás del cristal de un museo. Ha heredado un diamante que varios gobiernos todavía describen públicamente como propiedad robada. Y ahora ella es legalmente responsable de su custodia, independientemente de que comprendiera completamente el peso de esa responsabilidad cuando la aceptó. Diplomáticos de esos países supuestamente han planteado discretamente el asunto durante actos oficiales durante años. Siempre ha sido desviado. Siempre ha recibido el mismo silencio diplomático y cuidadosamente practicado. Ahora ese silencio recae directamente sobre los hombros de Catherine en lugar de los de Charles, lo haya pedido ella o no. Y para hacer las cosas todavía más extrañas, estos tesoros ya fueron destruidos una vez y regresaron de la nada. En 1649, la colección original fue completamente fundida. El oro fue separado. Las piedras preciosas fueron vendidas. Todo ello en un intento deliberado de borrar la monarquía para siempre. Pero regresó en 1661, reconstruida de sus cenizas, por personas decididas a no dejarla morir. También fue robada exactamente una vez, en 1671, por un hombre llamado Thomas Blood. Y la forma en que lo consiguió debería realmente inquietarte. No derribó una puerta cerrada como un ladrón cualquiera. Pasó meses ganándose cuidadosamente la confianza del propio guardián de la bóveda. Compartía comidas con él. Se convirtió en su amigo, en alguien en quien aquel hombre jamás sospechó. Hasta que finalmente intentó salir caminando de la Torre de Londres con la corona imperial del Estado escondida bajo su capa. Fue capturado. Y,
En un giro que la mayoría de la gente ha olvidado por completo, el rey de aquella época quedó aparentemente tan impresionado por su audacia que lo perdonó por completo, en lugar de enviarlo al verdugo. Los historiadores han debatido durante siglos por qué se concedió aquel perdón. Algunos creen que el rey simplemente admiraba su valentía. Otros susurran que Thomas conocía secretos suficientemente peligrosos como para comprar su propia libertad. Sea como sea, en toda la historia de estos tesoros solo han sido robados con éxito una vez, y fueron robados por la persona en la que el guardián confiaba más en todo el mundo. Ahora pregúntate algo incómodo. Catherine es actualmente la persona viva que se encuentra más cerca de estos tesoros. ¿Qué ocurre cuando la persona en la que más se confía también resulta ser la persona que más podría ganar con todo lo que permanece encerrado dentro de esa bóveda? Eso no es una acusación. Es simplemente la pregunta que la propia historia del palacio prácticamente te obliga a formular. Catherine está ahora custodiando objetos empapados en siglos de conquista, traición y sangre, sin una sola garantía pública, hablada o escrita, de que todo ello seguirá siendo suyo cuando su suegro ya no esté. Porque, detrás de puertas cerradas, los propios asesores legales de la corona supuestamente ya se estaban haciendo la única pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta. Cuando William y Catherine recibieron por primera vez la autoridad para conceder warrants reales, el palacio organizó una celebración completa alrededor del acontecimiento. Comunicados, citas. Una campaña de prensa coordinada, diseñada para hacer que todo pareciera una noticia inequívocamente positiva. Esta vez no hubo nada, ninguna rueda de prensa. Ninguna explicación pública que lo relacionara con el deterioro de la salud de Charles. Solo una discreta presentación legal, enterrada en un lugar donde casi nadie pensaría buscar. Y ese silencio, posiblemente, dice más que cualquier comunicado de prensa. Cada hilo de esta historia converge aquí. La salud de Charles ha sido descrita supuestamente como precaria por personas cercanas a él, una palabra que debería preocupar a cualquiera que comprenda lo que normalmente significa cuando procede del interior de un palacio y no de un comunicado público. Al público le dijeron que su tratamiento se estaba reduciendo, nunca que estuviera terminando. Y ahora resulta más fácil comprender exactamente por qué aquella palabra concreta fue escogida con semejante cuidado. Los poderes de los warrants ya son históricos. Tan históricos que incluso Diana, la esposa real más querida públicamente que esta familia ha tenido en generaciones, nunca recibió esa misma autoridad durante su vida. Una tiara sacada de un almacén después de aproximadamente 20 años sin utilizarse, específicamente para que Catherine pudiera llevarla en público, envió un mensaje inequívoco. La monarquía quería que el mundo creyera que seguía siendo fuerte y estable, sin importar lo que pudiera estar desmoronándose detrás de las puertas cerradas. Y está esa frase que ha seguido a esta familia durante meses. El reconocimiento silencioso, casi escalofriante, de personas cercanas al palacio de que William y Catherine supuestamente han sido preparados para cualquier cosa que pueda pedírseles. Mira con atención el patrón que se está formando debajo de cada uno de estos movimientos individuales y empieza a aparecer una imagen difícil de ignorar. Cada anuncio llegó discretamente, presentado como algo rutinario, nunca descrito públicamente como urgente. Cualquiera de ellos, por separado, podría explicarse como una planificación normal de sucesión a largo plazo que cualquier monarca previsivo podría organizar años antes. Pero cuando los colocas juntos, en este orden concreto y a esta velocidad, dejan de parecer planificación cuidadosa. Empiezan a aparecer los movimientos de un hombre que corre contra un reloj que solo él puede ver. Los historiadores reales que estudian reinados anteriores aseguran que no pueden identificar otro ejemplo en el que tantos poderes importantes hayan cambiado tan rápidamente sin una explicación oficial que confirme por qué. Y hay algo más frío que la política familiar. Donde quiera que aparece Catherine, todo lo que lleva puesto tiende a agotarse casi inmediatamente. El patrón es tan poderoso
que se ha convertido prácticamente en su propio motor económico. Uno que ayuda a mantener relevante a toda esta institución ante un público que, de otro modo, podría simplemente dejar de mirar. Las multitudes reaccionan de manera diferente a su alrededor. Las cámaras permanecen más tiempo. Por eso, cuando Charles puso estos tesoros específicamente en sus manos, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba simplemente protegiendo objetos, se estaba asegurando de que la única persona que consideraba capaz de mantener culturalmente viva esta institución para una nueva generación fuera también la persona legalmente vinculada a sus símbolos más sagrados y controvertidos. Pasemos por un momento de la tragedia familiar a algo más frío y, a su manera, igual de revelador: el dinero. La relevancia continuada de la monarquía británica en un país que, en teoría, podría votar para abolirla en cualquier momento, depende en gran medida del afecto del público. Y ese afecto se ha vuelto cada vez más medible en términos comerciales muy concretos. El turismo directamente relacionado con la familia real genera cientos de millones de libras al año. Las exposiciones de las joyas en la Torre de Londres atraen por sí solas a millones de visitantes cada año, cada uno pagando por el privilegio de permanecer detrás de un cristal reforzado y contemplar objetos que la mayoría jamás podrá tocar. Los productos relacionados con las joyas reales, las réplicas, las monedas conmemorativas y las imágenes bajo licencia se han convertido en una industria silenciosa por derecho propio. Y debajo de todo ello, existe una verdad más dura que los miembros del palacio supuestamente comprenden mejor que casi nadie. El valor económico de la monarquía depende enormemente de que el público siga creyendo que estos objetos están estables, seguros y correctamente custodiados por personas en las que el público confía. Por eso, esta transferencia concreta de autoridad importa mucho más allá de la política familiar. Según personas que estudian de cerca la estrategia de relaciones públicas de la monarquía, Catherine representa actualmente el activo más fuerte que tiene la institución para mantener esa confianza entre las audiencias jóvenes, que históricamente han mostrado mucha menos reverencia automática hacia la corona que las generaciones anteriores. Lo que lleva puesto en un acto público no solo genera titulares, también genera aumentos medibles en las búsquedas, en el interés comercial y en las consultas turísticas relacionadas con la pieza histórica que ha decidido volver a mostrar. Entregarle la autoridad legal exclusiva sobre los objetos físicos que impulsan precisamente ese interés no es únicamente una decisión familiar. Es, posiblemente, una apuesta calculada sobre qué miembro de esta familia considera la institución capaz de mantener en funcionamiento todo el motor económico cuando Charles ya no esté. Pero esa apuesta también implica un riesgo. Si el equipo legal de Camilla, o cualquier otra persona con legitimidad para hacerlo, consigue algún día impugnar esta orden ante los tribunales, el espectáculo resultante no sería simplemente una vergüenza familiar encerrada entre las paredes del palacio. Se convertiría en un referéndum público sobre la manera en que la monarquía gestiona sus propias disputas internas. Y todo ello bajo el tipo de escrutinio que la institución lleva generaciones intentando evitar. Analistas financieros que siguen el valor público de la monarquía han señalado, con cautela, que las disputas públicas prolongadas sobre activos reales suelen coincidir con descensos medibles en la aprobación pública. Descensos que finalmente se transforman en conversaciones reales sobre financiación, relevancia y sobre si una institución tan costosa de mantener sigue mereciendo lo que cuesta a un país que ya está sometido a fuertes presiones en otros ámbitos. Charles, al firmar esta orden en plena noche sin consultar a nadie, quizá intentaba proteger la estabilidad futura de la monarquía. Pero también podría haber plantado exactamente la semilla de inestabilidad que pretendía evitar. Todo dependerá de cómo decidan responder Camilla y posteriormente William, una vez que el impacto de aquella noche haya desaparecido. También existe una capa más silenciosa y humana en todo esto,
que rara vez aparece en las coberturas centradas únicamente en títulos y autoridad legal. Catherine, según personas que han hablado informalmente con ella desde la firma de la orden, supuestamente ha encontrado abrumadora la magnitud de la atención pública sobre su nuevo papel, no porque dude de su capacidad para manejar la responsabilidad, sino por la rapidez con la que se convirtió en el centro de una historia que nunca pidió protagonizar. Ella no hizo campaña por esta autoridad. No presionó por ella entre bastidores como lo hicieron figuras ambiciosas a lo largo de la historia de esta familia. Se la entregó unilateralmente un hombre moribundo en plena noche. Y desde entonces ha pasado semanas intentando descubrir cómo cargar con ella sin convertirse en la villana de la historia de otra persona. Concretamente, de Camilla, una mujer con la que, según la mayoría de las versiones, siempre intentó mantener una relación cordial, aunque no especialmente cercana. Esa tensión, ser presentada como la persona que desplazó a alguien a quien nunca pretendió desplazar, podría terminar siendo una de las partes psicológicamente más difíciles de toda esta situación para Catherine, completamente al margen del peso legal y cultural de las propias joyas. Pero hay algo que no se ha dicho públicamente hasta ahora. Según personas familiarizadas con conversaciones privadas dentro del palacio, al menos un asesor legal de alto nivel supuestamente planteó una posibilidad lo suficientemente oscura como para inquietar a cualquiera que piense que esta historia ya ha terminado. Ese asesor habría sugerido que Camilla, como viuda de Charles, podría utilizar algún día su condición legal para impugnar esta misma orden ante los tribunales después de la muerte de Charles. Nunca se había intentado algo tan rígido, tan vinculante y tan absoluto, otorgando la tutela de los tesoros más sagrados y controvertidos de la corona a alguien que ni siquiera es todavía la monarca reinante, con tanta antelación a una coronación. Lo que significa que todo lo que Catherine acaba de soportar, la confrontación, el enorme peso de las expectativas, la responsabilidad de proteger tesoros cuya historia ya está impregnada de siglos de sangre, podría no ser el final de este conflicto. Podría ser simplemente el primer movimiento. Los expertos jurídicos que estudian la prerrogativa real han señalado discretamente que una impugnación de este tipo llevaría a los tribunales británicos a un territorio que nadie ha puesto realmente a prueba. Obligaría a los jueces a determinar si incluso la firma de un rey puede resistir a una viuda furiosa, decidida a luchar por lo que considera que le fue injustamente arrebatado. Y después está Trooping the Color. Según personas cercanas a la planificación del evento, el personal del palacio supuestamente ha comenzado a utilizar un lenguaje que normalmente se reserva para ocasiones con una finalidad histórica. El tipo exacto de lenguaje que emplean las personas cuando sospechan en privado que podrían estar presenciando algo por última vez. Supuestamente se han añadido médicos adicionales a la cobertura habitual. Un detalle que nadie dentro del palacio ha explicado y que tampoco nadie se ha molestado en negar. ¿Por qué necesitarían médicos adicionales preparados para una ceremonia que se ha celebrado durante generaciones sin grandes incidentes? Piensa en esa pregunta durante un momento, y entenderás por qué tantas personas cercanas a esta familia supuestamente creen que ya saben lo que viene. Algunos miembros del círculo interno han ido incluso más lejos. Sugieren que ya se está preparando discretamente una planificación de contingencia para lo que ocurra inmediatamente después. Preparativos que nadie quiere nombrar directamente, pero que, según se afirma, todos dentro de aquel edificio ya comprenden. Nada tan urgente ha atravesado esta familia desde que un antiguo rey renunció al trono por completo por la mujer que amaba. Una decisión que sacudió los cimientos de la institución y alteró permanentemente su rumbo. Vale la pena detenerse realmente en esa comparación en lugar de dejarla pasar como una simple frase. Porque ambas situaciones comparten algo estructural debajo de sus diferencias evidentes. En ambos casos, un monarca reinante tomó una enorme decisión unilateral sobre el futuro de la corona, basándose en un razonamiento privado al que el público no tuvo acceso completo hasta mucho después. En ambos casos, las personas más cercanas a ese monarca
fueron informadas únicamente después de que la decisión ya estuviera prácticamente tomada. Se vieron obligadas a reaccionar ante algo en cuya construcción apenas habían participado. Y en ambos casos, el primer instinto de la institución fue el mismo: controlar la información, gestionar la imagen pública y permitir que todo el peso de lo que realmente había ocurrido saliera a la luz gradualmente. Años después, una vez que el peligro inmediato para la imagen de la monarquía hubiera pasado. La abdicación transformó por completo la línea de sucesión e instaló a un joven monarca que no estaba preparado, alguien que pasó décadas reconstruyendo la confianza pública en una institución que durante un breve periodo había parecido tambalearse desde sus propios cimientos. Si siquiera una fracción de lo que se está informando sobre la salud de Charles y esta orden termina siendo cierta, esta familia podría estar enfrentándose a un punto de inflexión comparable. Uno en el que la comprensión pública de lo que realmente ocurrió no alcance plenamente la verdad hasta mucho después de que las consecuencias ya hayan comenzado a desarrollarse. Lo que está ocurriendo ahora parece igualmente sísmico. Y el suelo bajo los pies de esta familia parece estar cambiando más rápido de lo que el público jamás ha podido ver. La historia rara vez se anuncia mediante un comunicado de prensa. Ocurre en documentos firmados, en habitaciones a medianoche, en antiguas joyas colocadas sobre una cabeza que nunca debía llevarlas todavía, hasta que, de repente, sin aviso y sin ceremonia, las lleva. Pero hay un giro en todo esto que la mayoría de las personas que hablan sobre la historia todavía no han abordado. Y tiene que ver con la princesa Ana. Durante los últimos años, Ana ha acumulado discretamente más autoridad institucional dentro del palacio de la que casi cualquiera fuera de los círculos reales comprende. Ha ocupado los huecos dejados por el deterioro de la salud de Charles con una disciplina que le ha ganado la reputación de ser el único miembro de esta familia que simplemente nunca falla en sus responsabilidades. Por eso, cuando la orden de emergencia que transfería las joyas de la corona a Catherine comenzó a conocerse dentro de la familia, según personas familiarizadas con la reacción interna del palacio, Ana supuestamente dijo muy poco. Ningún comunicado público. Ninguna reacción visible en los actos a los que ha asistido desde entonces. Pero quienes la conocen bien han descrito ese silencio concreto como un mensaje en sí mismo. Ana ha pasado décadas siendo el miembro de la familia que absorbe las responsabilidades que nadie más quiere y no pide nada a cambio. Ver cómo toda una categoría de la autoridad más sagrada de la monarquía era entregada a la esposa de su sobrino, en plena noche y sin siquiera una conversación previa, sería suficiente para poner a prueba la compostura de cualquiera. Mucho más la de alguien con el historial de servicio silencioso y constante de Ana. Que considere esto una decisión razonable, tomada en circunstancias extraordinarias, o un nuevo ejemplo de cómo esta familia recompensa la visibilidad por encima de la fiabilidad, es algo que nadie fuera de ese círculo íntimo sabe actualmente. Pero si también se está formando una fractura aquí, sería del tipo que jamás aparece en un titular. Simplemente se manifestaría, con el tiempo, en quién deja de asistir a qué actos, y quién comienza a ser discretamente excluido de determinadas listas de invitados. Vale la pena detenerse un poco más en el diamante Cullinan. La historia que lo rodea suele reducirse a una sola frase, cuando merece mucho más escrutinio. La piedra fue extraída de una mina de Sudáfrica a comienzos del siglo XX, durante un periodo en el que las operaciones mineras coloniales funcionaban bajo un sistema laboral que ofrecía a los trabajadores prácticamente ninguna de las protecciones, salarios o normas básicas de seguridad que consideraríamos aceptables hoy. Los hombres que trabajaban en aquella mina, muchos de los cuales nunca recibieron una remuneración cercana a lo justo, dadas las condiciones que soportaban, han quedado prácticamente borrados, como grupo, de la historia oficial que la corona cuenta sobre el descubrimiento del diamante. Lo que ha sobrevivido es una narrativa ordenada sobre un gobernador que regaló la piedra a un rey.
Una transacción presentada como un acto de generosidad, en lugar de lo que los críticos han sostenido durante mucho tiempo que fue la extracción de la riqueza mineral de una nación bajo una administración colonial ocupante. Descendientes de trabajadores de aquella región han pedido en distintos momentos algún tipo de reconocimiento, cuando no directamente la devolución. La respuesta del palacio, generación tras generación, ha sido prácticamente la misma que con el Koh-i-Noor: silencio cuidadoso. Lenguaje diplomático ocasional sobre la complejidad de la historia, y ningún cambio significativo sobre quién posee la piedra o dónde se encuentra. Catherine carga ahora con la responsabilidad legal de un objeto que no solo es simbólicamente complejo. Es el centro físico de una disputa internacional no resuelta que ya ha sobrevivido a varios monarcas y que no muestra señales de resolverse tranquilamente. Y después está la pregunta que casi nadie en la cobertura convencional de esta historia ha querido formular directamente. Si el equipo legal de Camilla intenta finalmente impugnar esta orden después de la muerte de Charles, ¿cómo sería eso realmente dentro de un tribunal británico? Según expertos jurídicos, especializados en derecho constitucional y prerrogativa real, la respuesta honesta es que nadie lo sabe completamente, porque nunca se ha probado algo exactamente igual. La prerrogativa real concede al monarca una enorme libertad personal mientras está vivo y reinando. Pero en el momento en que desaparece, el terreno jurídico cambia de formas que no han sido realmente examinadas en los tribunales modernos. Una esposa superviviente que argumentara que el último acto de un monarca la despojó de una posición que creía tener derecho a ocupar, obligaría a un tribunal a equilibrar siglos de tradición constitucional con principios jurídicos modernos relacionados con los derechos conyugales y el trato equitativo. Un argumento sin un precedente claro del que partir. Algunos comentaristas jurídicos han sugerido que cualquier impugnación de este tipo probablemente se resolvería discretamente mediante una negociación privada entre los abogados de la familia y el palacio mucho antes de llegar a un expediente público. Simplemente porque la institución nunca ha querido que sus mecanismos internos de sucesión sean examinados en un tribunal abierto. Otros sostienen que, si Camilla está suficientemente decidida y la simpatía pública se inclina lo bastante hacia su lado, podría considerar que un acuerdo privado no es suficiente. Podría querer el peso completo de una confrontación pública. Cualquiera de los dos caminos sería inédito. Cualquiera de ellos llevaría el dolor privado de esta familia directamente al mismo tipo de espectáculo público que ha pasado generaciones intentando evitar. Y queda un último detalle que merece nuestra atención antes de llegar al punto final. Según personas cercanas a Catherine, durante las semanas posteriores a la firma de la orden, supuestamente ha preguntado al personal jurídico del palacio, en más de una ocasión, si existe algún mecanismo formal para compartir ciertos aspectos de esa autoridad con William. En otras palabras, suavizar la naturaleza exclusiva de su tutela y convertirla en algo más parecido a un acuerdo conjunto. Si esto es cierto, esa petición revela algo importante sobre cómo está viviendo realmente esta situación. No como un premio, sino como una carga que preferiría no llevar completamente sola. Hasta ahora, según las mismas fuentes, no se ha dado una respuesta formal en ningún sentido. La petición simplemente permanece sin resolver dentro del mismo silencio institucional, cuidadosamente mantenido, que ha rodeado prácticamente cada parte de esta historia desde el principio. Si ese silencio terminará convirtiéndose en una respuesta, o se convertirá en otra pregunta abierta, que esta familia decide discretamente no cerrar, es algo que solo el tiempo, y quizá lo que ocurra durante Trooping the Colour, terminará revelando. La verdadera pregunta nunca fue simplemente si Catherine se convertirá algún día en reina. Siempre fue cuándo llegará realmente ese día. Y si la corona que está protegiendo ahora seguirá perteneciendo a ella, sin oposición, cuando finalmente llegue ese momento.